Entrevista al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 43 minutos, 6:43. Gracias a quienes nos reportan su sintonía y siguen este noticiero, por supuesto, con toda la información que le entregamos. Usted tiene un Jorge al lado, salúdelo, hoy es el día de San Jorge. Me dicen por acá, Hernán, buenos días. Por favor, un saludo a mi hijo Jorge. Está preparándose para irse a clases y escuchando como siempre. Feliz jornada para usted. Gracias a mi querida amiga Estela Altamirano. Saludamos a su hijo Jorge, que le vaya muy bien en sus clases, que aproveche esta jornada, que la pase muy bien, como a todos los Jorges que nos escuchan esta mañana. 6:43. Vamos a abordar el tema de la alerta máxima en Ecuador. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas alertó sobre la presunta planificación de atentados terroristas contra el presidente Daniel Noboa y miembros de su gabinete, según lo ha indicado el Ministerio de Gobierno. También han señalado que podría haber atentados en algunos lugares de presencia masiva, así que estamos en una especie como de alta tensión, digamos, ¿no? Preocupados, ¿qué va a pasar? El Estado está en alerta máxima y entonces hay que confiar en esta información, coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del Ejército, quien es a partir de este momento nuestro invitado. ¿Qué representa eso para el país y cómo debe tomarlo la población? Porque ya las autoridades han tomado sus medidas, han reforzado sus escuadrones de seguridad, sus círculos de seguridad, los ministros, ellos están bien protegidos, pero ¿y el resto de la población? ¿Qué tenemos que hacer frente a esta alerta? Buenos días. Muy buenos días, Hernán. Un cordial saludo para todos los radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la invitación. Con relación a su pregunta, primero es necesario aclarar que la fuga de información que se genera en el Comando Conjunto, pues comenzó a alertar tanto a la población como a los medios de comunicación sobre esta situación de crisis que nuevamente está viviendo el país. Uh-huh. Pero aquí hay un elemento importante antes de contestar su pregunta. Primero, no es que esta información salga de los sistemas de inteligencia, me refiero al sistema de inteligencia militar o el sistema de inteligencia policial. Esta información sale directamente de Jumin, del CIES. Jumin significa una inteligencia humana, o sea, un agente, un colaborador o un informante que tiene el CIES, la central el Centro de Inteligencia Estratégico, y eso es importante determinarlo porque he conversado con algunos de los funcionarios de inteligencia, de policía y del ejército, y me han indicado que ellos no son los que generan esta alerta. Esto es importante primero aclarar. Segundo elemento, es necesario que la población, ante esta alerta, que es clasificada a 1 y dentro de los estamentos de inteligencia, quiere decir de máxima prioridad, y es una información confirmada por el CIES, pues se debe de adoptar un sinnúmero de acciones y estrategias con el propósito de evitar ser vulnerables ante este accionar del crimen organizado. Y creo que la autoprotección es uno de los elementos más importantes que podemos utilizar la población en este caso. Evitar en lo posible no concurrir a actos masivos, pues estos se tornan muy vulnerables porque la seguridad en estos actos masivos pues es muy débil y por lo tanto genera a su vez espacios en los cuales el crimen organizado o estos grupos de terrorismo urbano pueden efectuar cualquier tipo de estas acciones delictivas. Ahora, eso por un lado. Han pasado ya algunas horas desde que se conoció, algunos días desde que se conoció este informe, esta alerta. ¿Qué certeza se tiene de que hayan entrado sicarios mexicanos, colombianos, venezolanos, como se alertaba? ¿Qué certeza tenemos después de varias horas de esta alerta? Hay que manifestar lo siguiente. En el país existe desde mucho tiempo atrás un sinnúmero de actores internacionales delictivos. Y eso pues hemos visto su presencia desde mucho tiempo atrás. Yo diría alguna década atrás, tal vez. ¿Como cuáles dirá usted? Pues tenemos acá gente de Andrangheta,
la mafia andrangheta, la mafia albanesa. Hay una protomafia brasilera que también está operando en el departamento de Putumayo y ha ingresado a la provincia de Sucumbíos desde hace 4 años. Me refiero al Comando Bermelo. Está aquí también el Tren de Aragua, una organización delictiva venezolana que tiene un altísimo nivel de violencia y ejecución de actividades también de terrorismo urbano. Por otro lado, está de Colombia el Clan del Golfo, que opera en el departamento de Nariño y Putumayo, con influencia directa en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos. Y tenemos, por otro lado, 22 organizaciones de crimen organizado que los catalogó así el presidente de la República. Súmele a ello que están 2 carteles mexicanos, el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación. Entonces, todo ese cóctel que acabo de describir de delincuencia organizada, pues está en el país desde mucho tiempo atrás, con la capacidad operativa, la capacidad logística, la capacidad financiera para ejecutar no solo uno, sino varios actos de terrorismo urbano. Y ya lo hemos visto anteriormente en el escenario nacional. La colocación de coches bomba en diferentes instalaciones, como UPCs, como en gasolineras, pues acciones de tacos de dinamita colocados en diferentes partes. Esos son actos de terrorismo urbano que se están ya ejecutando en el país desde mucho tiempo atrás. Pero hay otro elemento que mueve un poco el escenario de este terrorismo urbano, y es la noticia que sale hace unos 5 días atrás aproximadamente, casi paralelamente con esta alerta máxima de seguridad en el país. Es el desplazamiento de cerca de 350 a 400 comandantes de Hezbollah de Líbano, a raíz de que el presidente de ese país pues dispone que no van a aceptar a ninguna fuerza externa o fuerza militar o paramilitar que esté operando en su país, y que por lo tanto pues Hezbollah tendría que salir de Líbano. Al hacerlo esto, se comienza una migración de estas organizaciones o de esta organización hacia América Latina, específicamente hacia 4 países. Brasil, que ya tiene ahí unas varias células, diría yo, de Hezbollah. A Venezuela, que también tiene células ya dormidas desde mucho tiempo atrás. En Colombia, últimamente, por la relación del presidente Petro con esta organización. Y el 4º país es Ecuador. Me causó atención y me causó bastante sorpresa este tipo de anuncio, y consulté con algunas fuentes de Israel. Y era muy lógico, porque nuestro país es considerado a nivel internacional como un país de cambio de identidad, y sus sistemas de control son mínimos, por lo tanto, es un país muy atrayente para estas organizaciones terroristas. En definitiva, todos estos grupos pues tienen la capacidad operativa no solo de hacer actos de terrorismo urbano, sino también hacer atentados contra autoridades y contra infraestructura crítica. Por lo tanto, pues la amenaza está presente desde mucho tiempo atrás. Sí, sin duda alguna. Hay una cosa importante, perdón, Hernán, solo sí, para concluir la idea. Hay una cosa sumamente importante, y es las declaraciones que da el ministro de Gobierno, que me parece muy, muy graves, en el sentido de que existe una motivación político-criminal. Y quiero recalcar estas 2 últimas palabras, político-criminal. ¿Y por qué digo político-criminal? Porque en las declaraciones del ministro de Gobierno dice claramente que malos perdedores, organizaciones políticas que no aceptan la derrota, se juntan con otras organizaciones criminales con el propósito de causar una desestabilización y atentar a la seguridad del Estado. Eso pues compromete más aún esta situación de inseguridad que vive el país, y vincula a 2 elementos, un elemento político y un elemento de organizaciones criminales para desestabilizar el Estado ecuatoriano. Se supone que tienen toda la información. Imaginamos que han recabado, han investigado, se han llenado de información de otras fuentes para que lancen esa acusación, digamos sin querer defender a nadie, pero lo que nos preocupa es que nos dejan en alerta absolutamente todos, porque ya vemos que en este país
sí pueden pasar muchas cosas. Y claro, la gente, los ciudadanos, nuestros oyentes dicen, bueno, y tengo que ir a un concierto, y tengo que ir al centro comercial, y tengo que estar aquí, ¿y ahora qué hago? Esa es la preocupación que le dejan al ciudadano de a pie, al ciudadano común. Es correcto lo que usted dice, Hernán. O sea, la preocupación y el incremento de esta preocupación en la ciudadanía es sumamente elevado porque se preocupa uno por el desarrollo de actividades que tiene que cumplir. Claro, por la familia. Preocupa uno también por el desplazamiento de su familia, de sus hijos, que a veces van a conciertos, como usted bien lo dice, a una discoteca, a diferentes partes, al estadio, etcétera. Pues todo esto trastoca la seguridad. ¿Le parece a usted que están midiendo las palabras y la información, manejando la información adecuada y entregando el mensaje adecuado? Le pregunto esto además porque ayer vi en redes sociales a un par de colegas periodistas que pusieron un video en donde se ve la producción, la preproducción de los operativos que está haciendo el ministro de Defensa y el ministro de Gobierno, en donde se ve pues que no precisamente es el factor sorpresa el que sirve para detener a estas personas presuntamente delincuentes, sino que se ve toda una preproducción y eso le quita credibilidad. Y cuando le dicen a uno esta alerta, como que le quita el nivel de riesgo que podría estar ahí, ¿no? Por eso inicié, estimado Hernán, manifestando claramente que esta no es una información que se genera en el sistema de inteligencia militar o en el sistema de inteligencia policial, que son subsistemas altamente profesionales y técnicos. Estoy hablando que este tipo de información se genera en el CIES. Uh-huh. El CIES no está autorizado a manejar fuentes humanas, porque su capacidad no es operativa ni táctica. Su capacidad es a nivel político estratégico. O sea, lo que tiene que hacer el CIES es analizar la información para presentarle al presidente de la República o el decisor político, pues, cierta información de carácter estratégico que puede generar distorsiones y que es el presidente quien tiene que tomar las decisiones. Pero esa situación, pues, responde a este tipo de análisis del CIES. Pero lo peor que se puede hacer en el país es considerar que, porque es el CIES, que no tiene una capacidad de análisis tan elevada como tienen los otros sistemas, pues esa información no sea correcta. Se supone en este tipo de incidentes que la información es a uno, uh-huh, y por lo tanto, pues, es una información altamente creíble. Lo peor sería que descartemos esa información y digamos no pasa nada y luego se pueda ejecutar. Bueno, en todo caso, el tema de la seguridad es un tema muy delicado, por eso decía yo, los políticos, los ministros tienen que manejarlo de forma adecuada. Y una pregunta final sobre un tema que ha molestado a muchos, a otros no tanto, es que la presencia del señor Prince, finalmente durante días de campaña, nos vieron la cara, porque el propio ministro dice ayer que no han dado capacitación, que recién ahora van a conversar de capacitación. ¿Nos vieron la cara? Yo creo que la presencia del señor Prince generó muchas reacciones positivas y negativas. Yo creo que más negativas, porque podía generar un malestar al interior de las Fuerzas Armadas. Pero de lo que dije desde un inicio, el señor Prince y su compañía de seguridad privada internacional, pues solo van a venir a conversar con el presidente de la República sobre posibles escenarios y a futuro podrían ver si es que hay algún tipo de capacitación. Lo que he recalcado todo el tiempo es que sería casi imposible que esta unidad o esta empresa de seguridad privada venga, a ejecutar operativos terrestres, operativos de incursiones o limpieza en ciertos sectores que están copados por la delincuencia organizada. Uh-huh. Yo creo que eso no iba a pasar, por eso es que durante la campaña se anunció que iba a estar, lo vinieron trayendo al señor y comentó algunos de los elementos que no debía de haber hecho. Hizo proselitismo, ajá. Sí, generó proselitismo político que no estaba autorizado a hacerlo. Habló sobre
de quién debían votar y qué tipo de acciones se tenían que hacer. Yo creo que ahí estaba mal. Y las últimas declaraciones del ministro del Interior, en el sentido de que recién van a comenzar a conversar, pues yo creo que eso va a quedar ahí, no va a prosperar. Por eso decimos, el tema de la seguridad es un tema muy delicado. Queremos que al presidente le vaya bien porque le va a ir bien al país, pero hagan las cosas bien. O sea, no es aquí oponernos por oponernos, cuidado y se lee así, pero hay que hacer las cosas bien. Además, con el tema de seguridad, como decimos, es un tema muy delicado. Coronel, le agradezco muchísimo por su participación en este informativo, por atender nuestra invitación. Gracias a usted, Hernán. Muy a las gentil. órdenes. Gracias también a usted.